años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande. Gracias Argentina de mi corazón, gracias Messi, el fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste, el fútbol te devolvió todo lo que le diste, Leo. Felicidades a Argentina por su mundial en una final épica y poética con argumento de novela que recordaremos, pero que no nos hace olvidar las vergüenzas que Qatar ha querido ocultar con el fútbol. Ni la vergüenza del anuncio de la próxima ejecución en Irán del futbolista Amir Nasser Azadani, condenado a la horca por el régimen iraní por defender la protesta de las mujeres en su país. Ni un gesto del fútbol mundial ha habido en defensa de este compañero. Ni se aprovechó la ocasión para denunciar su condena a muerte ni el fallecimiento de más de 6.500 trabajadores en la obra del Mundial Qatarí. Por eso, amigas, amigos, creemos que son tan importantes programas como el de hoy, en el que recorremos el mundo hablando de los conflictos y denunciando las violaciones de las libertades y los derechos humanos. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Estado de emergencia en Perú, donde aumenta el número de muertos por la represión y el caos en las calles. Por el momento, 21 manifestantes han fallecido y hay cerca de 200 heridos en las protestas que arrancaron el pasado 7 de diciembre, hace más de 10 días, contra la destitución y detención del presidente de Perú, Pedro Castillo. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno. Todo comenzó con la amenaza de la tercera moción de censura a Castillo por presunta corrupción e ineptitud política, a la que el presidente se adelantó, anunciando con mano y voz temblorosas la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Pero ni la Fuerza Armada ni la Policía Nacional acataron la orden, ni siquiera tuvo el apoyo de su propio gobierno. Castillo se quedó solo en su fallido intento de subvertir el orden constitucional, que apenas duró 3 horas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Fue detenido y acusado de rebelión y conspiración. Curiosamente se encuentra en la misma cárcel que Alberto Fujimori, el último dictador de Perú, que hace justo 30 años dio un autogolpe, aunque en su caso con éxito, lo que le mantuvo en el poder 10 años. El mismo día de la declaración de Castillo eligieron a su sustituta. Dina Boluarte se convertía en la primera mujer en gobernar en Perú y la sexta mandataria al frente del país en solo 5 años. Aunque supuestamente es una presidenta de transición, primero anunció que agotaría el mandato hasta 2026 y después, presionada por las protestas, anunció elecciones anticipadas, pero no para el año que viene, sino para el siguiente, 2024, lo cual no es anticipar mucho. No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, para la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos. Por eso, y atendiendo el reclamo ciudadano, quiero ratificar la propuesta de mi gobierno para adelantar las elecciones. Arrancamos con Perú en un recorrido por 5 países, 5 cambios que han marcado la actualidad de este 2022 con nuestras compañeras de revista 5W. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Maribel Izcue, redactora jefa de 5W, como siempre un placer saludarte. Crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos conociendo la última hora desde Perú. Hablaste con Mabel Cáceres, de Arequipa. Sí, eso es. Mabel Cáceres es directora del periódico digital El Búho, con sede en Arequipa. Es la segunda ciudad del país y también uno de los sitios donde estos días ha habido serios enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hemos hablado con ella hace solo unas horas y nos contaba cuál es la situación allí ahora. Ahorita hay relativa calma porque el ejército efectivamente ha venido a todas las vías principales, despejarlas, ya se ha restablecido el tránsito en muchas
las vías, carreteras que estaban cerradas, los aeropuertos van a operar nuevamente a partir de mañana, porque todo estaba parado, ¿no? Y eso normaliza el funcionamiento, digamos, del país en ese sentido, pero no va a detener las demandas, el descontento y la necesidad de atender esas demandas, ¿no? No va a detener las demandas, nos decía. ¿Y qué es lo que más preocupa ahora en las calles? Esto es lo que nos contaba. Lo que más preocupa ahora en general a la ciudadanía es la militarización que estamos viviendo después de tantos años, ¿no? Porque hay un estado de emergencia declarado, toque de queda en la ciudad desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, lo que nos hace volver a tiempos pues parecían muy superados, o como pasó en la pandemia, igual. Y el hecho de que se han producido más de 20 muertes al momento por acción del ejército y la policía, porque todos los fallecidos son muertos con balas. Mabel también nos explicaba qué es lo que reclaman las miles de personas que han salido a las calles en las regiones de Perú. Ese lema que se ha puesto muy en vigencia, que se vayan todos, porque la clase política está totalmente desprestigiada. ¡Tenemos derecho a la legítima protesta! Una clase política totalmente desprestigiada, dice, ha llevado al hartazgo y a ese lema que se vayan todos. Y nos cuenta en qué peticiones concretas se traduce eso. Que cierren el Congreso con una expresión de que se vayan todos. Luego, un adelanto de elecciones para que efectivamente se haga una transición y nuevos líderes vengan a gobernar el país. Pero también se habla de la necesidad de una asamblea constituyente como un gesto simbólico de renovar realmente el país, el pacto social sobre el que se sostiene, con las reformas de fondo que se requieren, ¿no? Vemos que las reclamaciones, Maribel, no piden la vuelta de Pedro Castillo, sino cambios profundos. Eso es, sí, porque Castillo llegó al poder y obtuvo la mayoría con un mensaje de no más pobres en un país rico. Pero en el tiempo en el que ha estado en el gobierno ha sido para muchos de los que le votaron una decepción. Así nos lo explicaba Mabel. Ciertamente ha decepcionado a un amplio sector, pero no al 100%. Hay un sector que aún defiende su gobierno porque, digamos, no está tan involucrado con esta información del día a día, porque está más alejado y porque siente que no hay credibilidad de los órganos que administran justicia. En otro sector sí hay una decepción claramente, pero hay que distinguir cuando se defiende el gobierno, la institución presidencial, la necesidad de respetar las reglas de la democracia, que no es lo mismo, no es equivalente defender a la persona de Pedro Castillo. ¿Y qué escenarios hay? Pues con una situación de polarización extrema, el diálogo directo entre las partes es muy complicado, ¿no? La salida apunta hacia otro lado. Solo veo la posibilidad de alguna salida a partir de las autoridades regionales y locales que acaban de ser electas en octubre y que por lo tanto tienen una legitimidad que está todavía vigente y que representan a todo ese sector del país que no está en Lima, alcaldes y gobernadores regionales que yo creo que podrían facilitar un diálogo, actuar como mediadores o voceros de sus regiones y establecer un diálogo con el poder central, pero hay dos premisas mínimas. Tiene que irse la presidenta, tiene que irse el Congreso y se tiene que ir a nuevas elecciones. El cómo, cuándo y con qué reformas mínimas, eso es lo que está por discutirse.
Para hablar de esos cómo, cuándo y sobre todo los porqués, hoy contamos con Laura Arroyo, comunicadora política y directora de La Batalla de las Palabras, un recomendabilísimo podcast dedicado a profundizar en las ideas detrás del lenguaje, en una era en la que este se encuentra en disputa. Golpe de Estado, autogolpe, golpe blando, golpe duro, golpe del Congreso, intentona golpista. Nuestra historia reciente está plagada de expresiones como estas que usamos de manera indistinta para hablar de Velasco, de Fujimori, de Merino y hasta del recientemente vacado Pedro Castillo. ¿Pero qué es exactamente un golpe de Estado? ¿Cuál es el origen del término? ¿Cuántos golpes de Estado hemos vivido en nuestra historia republicana? ¿Fue la lectura del comunicado de Castillo un verdadero golpe de Estado? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. Edición especial. Como escuchabais, La Batalla de las Palabras dedica su última entrega a golpe de Estado. Esta expresión, como autogolpe, o golpe blando, o golpe duro, se usa de forma indistinta para hablar de Alberto Fujimori, de Manuel Merino y también ahora del depuesto Pedro Castillo. Laura, crudos días. Crudos días y crudo escenario también el Sí. que estamos viviendo en Perú. Gracias por la invitación. Me gustó muchísimo el podcast, este capítulo del que escuchábamos un fragmento. Si no fue un golpe de Estado, ¿qué fue lo que hizo Castillo? Yo creo que es evidente que intentó dar uno, y esto hay que decirlo, y también creo que hay que condenarlo con contundencia, porque hablamos de un Estado democrático en el cual el que era presidente se sitúa por fuera del orden y decide intentar hacer un golpe de Estado. ¿Cuál es el tema? Es que no logra consumar ese golpe de Estado porque, como también señalamos en el podcast, tú necesitas tener algún tipo de poder para poder desplegar una medida de fuerza. No tenía poder y no tenía fuerza. De hecho, las Fuerzas Armadas están ahora directamente con Dina Boluarte, la presidenta actual del Perú, de la que hablaremos seguramente, y esto hace que no sea un golpe de Estado. Del mismo modo que, porque cuidamos mucho las palabras, y esto es importante, hay quienes señalan que Pedro Castillo es un dictador casi al mismo nivel que Alberto Fujimori. Tú no puedes comparar menos de 8 horas de no haber hecho nada más que leer temblorosamente un papel con una dictadura de 10 años. Y creo que hay que tener esos cuidados cuando hablamos del escenario peruano, pero en general de todos los escenarios, ¿no? Efectivamente, decías que hay quien llama dictador a Castillo, pero es muy difícil definir así a alguien que ni siquiera contó con el apoyo de los suyos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Midió mal sus fuerzas cuando anunció la disolución del Congreso? ¿Estaba preparado Castillo para gobernar como pretendía? Yo creo que él pensó que lo estaba, y creo que tal vez ese es su mayor error, pero también nos habla de un personaje que continuamente en el año y medio que ha tenido de gobierno ha sido un personaje débil y al mismo tiempo muy errático. Como bien señalaban en el reportaje que acabáis de pasar, claramente es un presidente que pensaba que podía o que le bastaba con ciertos puentes, diría yo, discursivos con el pueblo, pero no tanto con cumplir el programa de gobierno con el que ganó. Y esto también le valió perder algunos apoyos. Sin embargo, y esto también lo señalaba el reportaje, la persona que nos comunicaba lo que estaba pasando desde Arequipa, es verdad que lo que sí era Pedro Castillo, y esto hay que tomarlo muy en cuenta para entender lo que está pasando, es un presidente que había sido puesto por esa mayoría del país que nunca ha participado en la democracia del país, porque es una democracia limitada a unas mayorías que está generalmente en la capital, en Lima. Y entonces Pedro Castillo era una suerte de, mira, ustedes tienen todos los poderes, todos, pero el presidente lo ponemos nosotros. Por primera vez había ocurrido esa diferencia en la forma de llegar, de alguna manera, de participar en la vida política peruana, y cuando sale Pedro Castillo de la ecuación, más allá de que, como digo, creo que él se sacó a sí mismo de alguna manera con lo que intentó hacer, claramente el país se levanta porque siente que se ha roto ese pacto. Y precisamente porque él representa a esa mayoría siempre silenciada, se le ha querido hacer caer. Insistíais mucho en el capítulo en el racismo que hay detrás de las presiones a Castillo. Totalmente. Yo creo que no se puede entender el golpe que sí ha ganado, que de alguna manera es un golpe que estuvo intentando ganar desde el día 1 o incluso antes de que Pedro Castillo juramentara, porque denunciaron un fraude que nunca existió, al estilo de Donald Trump, que esto ya lo hemos visto. De hecho, crearon una comisión investigadora en el Congreso para ver si había o no había habido fraude, o sea, algo inédito con miles de soles que le cuestan a las arcas públicas y a los impuestos de la ciudadanía. En fin, que ha sido un golpe que estaba en marcha y que al final es el que ha ganado. El que ha ganado es el golpe congresal. ¿Qué es lo que ocurre? Que de alguna manera se piensa que se puede analizar el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado desde lo que pasó en 24 horas. Y esto no es verdad. Hay que analizar todo el contexto. Y de ahí es de donde hay que señalar que también es un golpe racista. Porque yo creo que este factor fundamental a poner en la escena es lo que también explica el tipo de movilización popular. No tenemos un Perú movilizado urbano, capitalino, mesocrático, si queremos. No, tenemos un Perú movilizado particularmente plebeyo y popular. Y esto no es menor, porque tal vez también es por eso que les resulta fácil al gobierno actual
lo que decimos en Perú, terruquear, que es un verbo que es como si dijéramos en España comunistear, que a cualquiera al que sale a marchar, así sea por la sanidad pública, como vimos en Madrid hace unas semanas, le dijeran comunistas. Pues de la misma manera lo que hacen ahí es llamarlos terroristas y con ello eliminan las legítimas demandas que tienen. ¿Y cuál es ese contexto del que hablas? ¿Qué provocó el autogolpe? ¿Qué hay detrás? Bueno, esto es complejo. Yo insisto en que creo que Pedro Castillo se sitúa fuera de cualquier orden constitucional y de la ley porque cree en verdad que iba a tener el apoyo de alguien. Pero no solamente no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tuvo el apoyo ni de su gabinete ministerial. Empezaron a renunciarles a los 10 minutos de leído el mensaje, si no me equivoco. Él mismo tiene que salir de Palacio de Gobierno con su familia, que tampoco le había puesto a buen recaudo. Entonces tiene que haber pensado que le iba a salir bien porque tú no pones en ese nivel de vulnerabilidad a los tuyos, ¿no? Entonces yo creo que ha habido ahí, sin duda, una mala lectura del momento. Pero también creo, y esto también hay que decirlo, que Pedro Castillo tenía algo de razón en una cosa, que es verdad que había un amplio sector de la población exigiendo el cierre del Congreso. Esto se quiere sacar de la mesa, pero no es verdad. Sí había muchísima gente que estaba en contra de ese Congreso, que tenía tenía 80 y pico % de desaprobación, o sea que tenía muy poca legitimidad y que ahora tiene aún menos legitimidad. Pero es importante, por tanto, entender que todo lo puede haber hecho muy mal, pero partió de una lectura que algo de cierto tenía, y es que el Congreso era repudiado. Aunque la moción de censura en principio no iba a salir adelante. No tenían los votos. Esta es la parte más, digamos, dramática del escenario, del episodio que hemos visto, es que los votos para él hubiera ganado esa moción de vacancia, que era, por cierto, la tercera que le presentaban. Vacancia es la figura de censura, digamos. Era la tercera, iba a salir victorioso, con lo cual, de hecho, iba a recuperar, yo siento algo de margen. Venía subiendo en aprobación sistemáticamente en los últimos 6 meses. O sea, han querido hacer esto. Ha pasado esto con un presidente que no solamente es que tenía un 31% de aprobación en un país donde esto ya es raro, eso es bueno, sino que estaba aumentando esa aprobación sistemáticamente. Ahora, hay que decirlo también, ha aumentado también su aprobación estando fuera del poder. Hay un 40% en las últimas encuestas de personas dispuestas a marchar por Pedro Castillo, así de directo. ¿Y entonces qué le pasó? Si no iba a perder el puesto, ¿por qué se la juega de esa manera? ¿Y qué hay de esas extrañas, surrealistas, absurdas explicaciones que dio su abogado de que quizá fue drogado? Ya, yo entiendo que a veces, pues, qué sé yo, los episodios demandan a veces algunas explicaciones desesperadas. Yo ahí claramente ni voy a entrar y me parece que es absurdo querer pensar incluso que él no es dueño de sus actos. Creo que está bien responsabilizar a los presidentes, hagan bien y hagan mal. Lo que sí creo, como digo, es que ha tenido un error de lectura por un lado, pero también demuestra un cierto talante. Yo no voy a negar esto. Yo creo que más allá de que Pedro Castillo fue un presidente electo por la democracia y que creo que debió terminar el mandato porque claramente era un dique de contención de lo que está pasando ahora, y esto es una evidencia a la luz de los hechos, también es verdad que tenía un cierto talante, tal vez no democrático, y hay que decirlo, porque situarse como se situó sin la necesidad de hacerlo, como estamos viendo, pues evidencia que a lo mejor lo de la democracia también le funcionaba a veces y a veces no. Sin embargo, como digo, los grandes golpistas durante ese año y medio han sido los que al final han instalado lo que estamos viendo ahora, y yo sé que esto es muy crudo decirlo, pero a lo mejor estoy en el programa correcto para ello, un gobierno con tintes completamente dictatoriales, donde hay un partido político que es el partido político de la presidenta, que son las Fuerzas Armadas. Y esto es peligrosísimo. Decía Mabel Cáceres desde Arequipa que el temor es que ahora haya una militarización del país. Con el estado de emergencia, ¿cuál es la situación actual de las protestas? ¿La represión las ha ahogado o siguen y seguirán tomando las calles? Yo creo que es muy difícil ahora mismo detener lo que está ocurriendo, porque sí es verdad que hay demandas legítimas que parece que algunas son muy coyunturales, como bien apuntaba Mabel, ¿no?, en el reportaje, que algunos piden libertad para Pedro Castillo, algunos piden reposición para Pedro Castillo, algunos piden nueva constitución, algunos piden cierre del Congreso ya, ese es el grito más homogéneo, digamos. Creo que eso ya no se puede detener. Y creo que cuando la presidenta decide apelar al partido de las Fuerzas Armadas, como lo llamo yo ahora, está en realidad dando una muestra de profunda debilidad. Y esa muestra de debilidad, porque ¿qué gobierno se sostiene en la base de la utilización de la fuerza? Solo un gobierno que no tiene cómo sostenerse por otras vías democráticas, dialogantes, que pueda llegar a consensos. Claramente es una señal de ruptura también de su propia posibilidad de gobierno. Y creo que en ese escenario se puede pensar que las Fuerzas Armadas van a apaciguar algo, pero yo lo que creo es que están echando más leña al fuego. Lamentablemente, ya no hablamos solamente de una cuestión táctica o estratégica, buena o mala para el país. Estamos hablando de la vida de más de 20 personas, que se ha acabado en una semana de gobierno de Dina Boluarte, y que tenga las manos manchadas de sangre no es algo menor. Lo que pasa es que parece que en Perú algunas vidas, alguna sangre vale más que otra, y entonces de los nombres, de los casos de estas personas se habla muy poquito. Ayer he visto en los dominicales peruanos que no se ha hablado de las muertes casi.
Se ha mencionado como muy suavemente cuando se ha entrevistado, además con una parsimonia muy elegante y con mucho cuidado a la presidenta, que en realidad debería estar respondiendo por todos estos hechos políticamente. Y eso me parece también preocupante. Laura, ¿y quién es la recién nombrada presidenta de Perú? Dina Boluarte, la vicepresidenta, que postuló a la vicepresidencia, y por eso esto lo utilizan mucho y hay que entenderlo. Es verdad que es una sucesión legal. Por supuesto, cuando el presidente ya no puede ejercer sus funciones, la vicepresidencia asume. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ser legal no es ser legítimo. En el momento en que ella entra, tiene un levantamiento popular que no reconoce su legitimidad. No porque no sea legal constitucionalmente, sino porque sienten que no es la presidenta que han elegido y porque creo que ella comete el tremendo error, pero demuestra también un poco su opción política, de llegar a un acuerdo y a un pacto con ese Congreso golpista, de modo que la gente lo que entiende es, no solamente es que no la voté para ser presidenta, que puede creerlo, sino que además está esta idea de, y está pactando con los que perdieron las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sienten que ese es el verdadero golpe, que, como insisto, es el que se logra consumar un año y medio después. Varios países de Latinoamérica, entre ellos México, Argentina, Bolivia y Colombia, han mostrado su apoyo a Pedro Castillo. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre. O sea, ¿usted no cree que sea corrupto? No, yo no puedo, no tengo elementos para... Lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Escuchábamos al presidente colombiano Petro. Laura, ¿crees que esta presión regional puede influir en el futuro del gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que no es menor y creo que es la primera vez que estamos viendo esta participación activa de ciertos países, porque como decía, no solamente es Gustavo Petro, ¿no? Son 4 países de la región, no es menor, y creo que está evidenciando también otro tipo de juegos geopolíticos en la región que no tienen que ver con Perú. Perú es una cuestión que trasciende ahora mismo a la región y que también debo decir que llegará incluso a Europa, y espero que fuera así porque creo que necesitamos más que nunca apoyo internacional y que estén todos los ojos internacionales viéndolo. También creo que no sé hasta qué punto, yo tengo ahí una duda, es una intuición, no sé hasta qué punto eso sume respecto a la situación en la que estamos. No tanto porque crea que no hay que apoyar como está apoyando Gustavo Petro a Pedro Castillo, porque creo que tiene algo de razón. Gustavo Petro lo que dice es que ha habido racismo, que ha habido golpismo intentando sacarlo, etcétera. Esto no es mentira, esto es verdad, todo lo podemos constatar. Pero sí creo que ahora lo principal o lo más urgente, digamos, lo más urgente que necesitamos en este escenario de crisis de la comunidad internacional es poner los ojos en la sistemática violación de derechos humanos que estamos teniendo en la última semana. Y tal vez eso es lo que podría sumar a generar puentes para acabar con este estado de emergencia asesino que estamos viviendo en Perú. Sobre la postura de Colombia, Argentina, Bolivia y México, hemos preguntado al periodista peruano Diego Salazar, columnista en el diario.es, autor de los libros sobre periodismo y política peruana. No hemos entendido nada y ¿ahora qué? Yo soy muy crítico de la injerencia mexicana, del gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por 2 cuestiones fundamentales. Uno, porque en su relato está dejando de lado un hecho fundamental, y es que sí, el Congreso es corrupto, sí, el Congreso es percibido como un ente de defensa de intereses particulares por los peruanos, pero aquí hay un dato fundamental, y es que el presidente Castillo intentó un golpe de Estado. Entonces, la destitución del presidente Castillo está fuera de toda duda. Por otro lado, me parece tremendamente irresponsable que a la hora de vender ese relato se esté jugando con la vida de miles y miles de peruanos, ¿no? Diego estuvo hablando con Rocío Gómez. Crudos días. Crudos días, Violeta. Escuchamos su análisis, el análisis de Diego, gracias al episodio especial de El Hilo. Nos gustó por los grises. Asegura Diego que lo responsable en estos momentos es pararse en los matices para clarificar la situación. Es muy fácil aquí caer en la narrativa del pueblo bueno y las élites malas, o viceversa, las élites buenas que quieren salvar el Estado de Derecho y el pueblo terrorista. Para él, ¿quiénes son los responsables de lo que está pasando? El principal es el presidente Castillo, porque el presidente Castillo es quien ha llevado al extremo, ha jalado la pita lo más posible con este intento de golpe de Estado, ¿no? Pero por otro lado, el Congreso, que no desde un primer momento se negó a otorgarle legitimidad al presidente Castillo, a reconocer su victoria, tuvo una agenda obstruccionista y de confrontamiento desde el día 1, ¿no? Esto hizo que el Congreso sea la institución menos valorada por los peruanos. La ciudadanía en su conjunto, cuando se le planteaba el escenario de una posible destitución del presidente Castillo, dijera, ok, esa es una posibilidad ante la crisis en que nos encontramos, pero actos
seguido el Congreso se tiene que ir. Y eso es lo que no supieron medir ni el Congreso ni la presidenta Boluarte, quien en su discurso inaugural no habló de adelanto de elecciones e insinuó que iba a quedarse en el gobierno hasta el año 2026. Algo que hoy parece difícil por la presión en las calles. ¿Cómo cree que se puede salir de una situación tan complicada? Yo espero de verdad que la presidenta Boluarte se haga con las riendas del gobierno y empiece a sentarse a dialogar con sectores sociales. Ha convocado ya al Consejo de Estado, lo cual no es una mala proposición, pero necesita sentarse a dialogar con distintos sectores sociales que pueden apaciguar las aguas, porque lo que está ocurriendo es muy grave y necesita de un sentido de urgencia que lastimosamente ni la presidenta Boluarte, ni su Consejo de Ministros, ni el Congreso parece entender. Como contabais, Diego Salazar es autor de Ahora qué, apuntes para entender una campaña interminable sobre la política peruana y sobre el periodismo. Habla en sus libros. El segundo es No hemos entendido nada, sobre el futuro de la prensa a merced del algoritmo. Le pregunté también por esto, por la responsabilidad de los medios en la inestabilidad de la política peruana. Tuvieron un papel tremendamente errado en la campaña electoral del año 2021. Yo escribí bastante al respecto en su momento. Deseaba que se aprendieran lecciones pasada la campaña de cara a lo que se nos venía por delante, porque la crisis política peruana lleva ya unos cuantos años y los medios tienen buena parte de responsabilidad en ella. Lastimosamente eso no ha ocurrido, y que los medios no tengan la confianza de la ciudadanía abre la puerta para que pues se deje influenciar por narrativas tendenciosas, confíe más en información no verificada que circula por redes sociales, mire con ojos conspiranoicos las informaciones que provienen de los medios. Entre otras, lo que tenemos ahora mismo en el Perú también es una crisis de información. Laura, te quería preguntar también por esto, tú que te dedicas además a la comunicación política. ¿Qué papel ha jugado la prensa de derechas en la caída de Castillo? Y no solo la de derechas, me temo. El poder mediático que podemos llamar en el Perú está en manos de un mismo grupo económico. Hay un oligopolio, que es el Grupo del Comercio, que tiene muchísimos periódicos escritos, pero al mismo tiempo también tiene canales de televisión, tanto de señal abierta como de cable, y tiene un despliegue informativo con muchísimo alcance. Y hemos visto en las elecciones de 2021 un papel profundamente antidemocrático por parte de este grupo, que además hizo campaña abiertamente por la candidata Keiko Fujimori, que no olvidemos que fue la primera dama de la dictadura. No estoy hablando solo de la hija de un dictador, es la primera dama de esa dictadura y por tanto un personaje político de peso en ese régimen. Y vimos, sin embargo, cómo apoyaron abiertamente a esta candidata en portadas realmente lamentables para cualquier periodista que se precie de serlo. Y creo que no es casual, por tanto, que haya un gran descontento de la gente que también está movilizándose ahora mismo en contra del gobierno, en contra de la represión, en contra de lo que ha ocurrido, también en contra de este poder mediático, que de alguna manera, lo decía Mabel Cáceres, es este grito de que se vayan todos. Yo creo que hemos pasado del que se vayan todos como actores al que se vaya todo. Y ese todo se refiere a todo ese sistema que está, por cierto, amparado en la Constitución vigente, que es la Constitución de la dictadura fujimorista. Eso es lo que estamos viviendo, ese quiebre, esa es la disputa de fondo que está ocurriendo ahorita en Perú. Y con todo lo que hemos analizado en este punto, con el país tan polarizado, ¿qué posibilidades hay de que se alcance un consenso? ¿Qué salida hay? Es difícil pensar que esto sea posible y quiero hacer un ejercicio de optimismo, pero creo que ese ejercicio de optimismo pasa por condiciones de posibilidad muy concretas. La primera es que tú tienes necesariamente que entregar y ceder algo a los que nunca han cedido. Las élites tienen que ceder algo. Y creo que esa vía tiene que abrirse para que nos podamos sentar a conversar. Lo primero es que tiene que renunciar Dina Boluarte. Suena duro, suena crudo. Diego, entiendo que esto lo había además dicho un poco antes, pero creo que a una semana y un poco más, luego de 21 muertos, con un discurso como el que tuvo ayer en los medios de comunicación en los que fue entrevistada, sin reconocer ninguna responsabilidad y llamándolos asusadores, vándalos y terroristas, con lo cual plantea un discurso de vándalos y ciudadanos por otro lado, como si los ciudadanos no se pudieran protestar, que es un derecho, ¿no? Entonces, con todos estos discursos, creo que Dina Boluarte ya no puede sostener ninguna gobernabilidad. Por otro lado, ese Congreso tampoco sostiene ninguna, por el tipo de deslegitimidad que tiene. También tienen que irse ambos ya, no mañana, no en 2024 como propone Boluarte. Y finalmente, la clave para sentarte a hablar y decir, ok, vamos a hablar en serio, vamos a dialogar de verdad, voy a oír lo que estás diciendo, es abrirles a una puerta de referéndum. Tú puedes estar en contra de cambiar la Constitución, tú puedes estar en contra de la posibilidad de una constituyente, puedes estar a favor de la Constitución de Fujimori, pero entonces votemos, que gane el no.
que gane el no a la nueva constitución o que gane el sí a lo mejor, pero que se permita votar cuando el poder, el gobierno en este caso, no tiene la facultad de gestionar una crisis de esta magnitud, tienes que devolverle la voz y el poder a la gente. Esa es la única vía y creo que eso podría permitir abrir algún espacio de diálogo. Seguiremos muy de cerca lo que pasa en tu país y lo escucharemos también en La Batalla de las Palabras, el podcast que codirige Laura Arroyo, comunicadora política. Ha sido un placer enorme en escucharte, además creo muy clarificador en estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Nos quedamos huérfanos y tú nos adoptaste. Carne Cruda, el primer podcast financiado por sus oyentes. Haz lo posible en carnecruda.es. Para hacer posible programas como este en colaboración con 5W necesitamos tu colaboración. Cualquier aportación sirve, todo suma. Y ahora seguimos sumando países en este recorrido por el mundo. Al principio fueron unos pocos, pero pronto se convirtieron en cientos de personas en silencio, congregándose por las laterales. Cargaban velas, poemas escritos en un mandarín apresurado y borroso, carteles que recordaban a los muertos en un incendio de la ciudad de Urumqi, capital de la provincia de Xinjiang. La esquina de Gulumuki con Anfu parecía un altar en el que ardían velas, colgaban mensajes de dolor y ruegos para que los muertos descansen en paz. El clima era de duelo, hasta que uno de los manifestantes gritó a viva voz: «Libertad, libertad, libertad». En este mundo a distancia escuchábamos un fragmento de la crónica La rebelión del folio en blanco, publicada en 5W y firmada desde Shanghái por los periodistas Salvador Marinaro y Lucila Carzoglio. Cuenta el ambiente en una de las inéditas movilizaciones que se han producido en China en las últimas semanas para protestar contra la política del COVID-0. Para explicarnos qué ha pasado tenemos con nosotros a Salvador Marinaro. Salvador es periodista y escritor argentino, reside en Shanghái desde 2016, donde es docente universitario y también codirige la revista Chop Suey sobre cultura china contemporánea. En estos momentos se encuentra de viaje en Holanda, le estamos viendo en la imagen, en una bella imagen por el tren, en el tren. Es la primera vez que ha podido salir de China desde octubre de 2020. Salvador, crudos días. Salvador, ¿nos escuchas? No, ¿nos está mirando? Sí, te escucho. Ahora los sí. escucho fuerte y claro. Ahora Muchas sí, gracias. Sí. Salvador, enhorabuena por el Mundial, eso lo primero. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las felicitaciones. Sí, ¿qué ha llevado esta oleada de protestas en China, un país en el que no ha habido movilizaciones de esta magnitud en años? La situación en China había estado muy tensa en el último año, principalmente por las políticas de COVID-0. Las políticas de COVID-0 habían hecho durante el año 2020 que China tuviera uno de los tasas de contagio y de mortalidad del COVID más bajos del mundo. Sin embargo, se mantuvo una serie de restricciones muy altas, que terminaron por diezmar la economía, la institucionalidad de China y la sociedad. Salvador, tú has pasado en Shanghái algunos de los momentos más duros de la pandemia. En abril y mayo pasados, la ciudad estuvo confinada por la política de COVID-0. ¿Cómo se vivió aquello? ¿En qué consistían esas medidas draconianas, ¿no? ¿Y cómo afectaban al día a día de la ciudad? Nosotros estuvimos en abril y mayo en la ciudad de Shanghái en uno de los lockdowns más terribles de los que hemos experimentado en los últimos años. Con mi pareja estuvimos durante los lockdowns en Madrid, en Buenos Aires, en distintas sociedades, y podemos decir que fue un lockdown muy difícil, con muchas complicaciones, muchas restricciones para conseguir alimentos, para conseguir agua, para conseguir medicamentos, y eso ha dejado una marca muy, muy profunda en la sociedad china. En la sociedad sanjainesa es algo que se recuerda y que todos tienen una historia muy traumática para estar mencionando. Han sido las mayores movilizaciones en años, como decíamos. ¿Suponen una amenaza para el gobierno de Xi Jinping, que precisamente revalidó su poder en el Congreso del Partido Comunista en octubre? No supone una amenaza directa, porque las manifestaciones, luego del cambio de las políticas chinas, las manifestaciones se han reducido. Lo que sí significa es que hay una nueva sociedad civil, y esto es algo muy interesante de estar remarcando, que es que por primera vez en 30 años la sociedad civil china les marca la agenda política
al gobierno chino. Salvador, la política de cero COVID estaba teniendo también un impacto importante en la producción, la economía y las exportaciones de China al mundo, ¿no? Y algunos analistas apuntaban a que podía tener incluso mayor impacto que la guerra en Ucrania. ¿Este impacto del que hablaban se ha notado dentro de China? Les decía, la economía china ha quedado muy afectada por las políticas de COVID-0 y una de las razones por el cambio de la política es justamente el nivel de impacto económico que ha generado. Lo que sí considero, por ejemplo, es que la utilización, por ejemplo, de test masivos ya estaban representando un 2,3% del total del Producto Bruto Interno de China. Salvador Marinaro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos vamos precisamente a ese conflicto del que hablábamos, que hemos citado, y que ha marcado este año que termina. Este año Rusia declaró la guerra a Ucrania y puso al mundo en jaque. La invasión que Rusia planteaba como una operación militar especial de unos días se prolonga ya por casi 10 meses. En este tiempo ha habido miles de muertos y Ucrania ha perdido al 20% de su población. Casi 8 de los 41 millones de habitantes que tenía el país a principios de año han huido fuera de su frontera y la onda expansiva de la guerra ha sacudido al resto del planeta. En las últimas semanas Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructuras civiles en Ucrania. Eso está dejando a miles de personas sin electricidad ni calefacción a las puertas del invierno y se prevé que las temperaturas sigan bajando. Los cortes de energía se han convertido en una realidad cotidiana para miles de personas, también en la capital, Kiev. En invierno las temperaturas pueden alcanzar en algunos lugares los 15 grados bajo cero, lo que condiciona las operaciones militares, pero sobre todo afecta a una sociedad civil que sufre los cortes de energía. Hemos hablado con Miquel Ayestarán, que en estos meses ha viajado en varias ocasiones a Ucrania para cubrir el conflicto, y esto es lo que nos ha contado. Yo creo que la guerra ha ido cubriendo fases y cambiando los focos de atención. En las primeras semanas Kiev eclipsaba al resto de frentes, porque rusos y ucranianos sabían que si caía Kiev, caía todo. Los rusos se quedaron a las puertas, pero nunca llegaron a cruzar el río Irpin. Entonces hicieron lo que ellos llamaron un repliegue táctico, algo que con el paso de los meses hemos visto también en Kharkov, al este del país, y en Jersón, al sur. Esta es la era de los eufemismos, y lo que para el resto de la humanidad es una guerra, para Moscú es una operación especial, y lo que es una retirada se convierte en repliegue táctico. Tras 10 meses de violencia, Rusia lo que sí consigue es mantener su control del Donbass y ha logrado asegurar también el corredor hacia Crimea. No parece que esto sea lo que ellos buscaban en febrero, pero es la situación que tienen ante unos ucranianos con la moral por las nubes y una ayuda militar de última generación por parte de sus aliados occidentales. Es una guerra más larga de lo que Putin esperaba. Nos contaba Miquel también de qué forma ha afectado esto a Rusia. Por parte de Rusia, pues por supuesto que a nivel interno esto está generando un desgaste. Lo que ocurre que el sistema ruso no es el sistema que tenemos en nuestros países y yo no creo que Putin no tiene la presión, ¿no?, que tienen los dirigentes europeos o estadounidenses de tener que jugarse cada 4 años el puesto. Además, a nivel interno, yo lo sigo viendo como una figura consolidada. Yo creo que los rusos siguen estando con Vladimir Putin, siguen viéndole como una persona fuerte. Habrá que ver, ¿no?, si sigue así el rumbo de la guerra. Lo que no tengo muy claro es que, así como lugares como Crimea o Odessa sí pueden ser trascendentales en el imaginario ruso, lo que no sé yo es hasta qué punto lugares como Donetsk, Lugansk o Jersón puedan ser importantes para el ruso medio, ¿no? Incluso puedan saber situarlos en el mapa. Esa es mi duda. El prejuicio popular dice que la guerra son solo los combates y los bombardeos y que las víctimas de la guerra son quienes la sufren de forma directa. Todo lo demás son impactos laterales. Habría que revisar esa idea porque cuando los recursos y la atención están en otro lugar, todo lo demás es mucho. Si nos ceñimos al ámbito sanitario, son pacientes de cáncer y de corazón, son personas que sufren enfermedades raras, que necesitan una cirugía o atención ginecológica, que no pueden esperar a que la guerra acabe. A veces todo se mezcla. Escuchábamos un fragmento de Metamorfosis de la salud en Ucrania, una crónica del director de la revista 5W, Agus Morales, sobre las consecuencias que esta guerra está teniendo en el sistema sanitario del país. Agus, crudos días.
Buenos días, Violeta, ¿qué tal? Tú escribías sobre la presión que sufre el personal sanitario en Ucrania después de visitar recientemente algunos hospitales de la zona de Odesa y de Dnipro. ¿Qué viste allí? Bueno, pues sobre todo en Odesa lo que vi es un hospital al cual estaba llegando gente, por ejemplo, de la vecina Gerson, que en aquel momento estaba ocupada por Rusia, ¿no? Son cosas como el fragmento que se acaba de leer, que no acostumbramos a pensar cuando pensamos en una guerra. El personal sanitario, por ejemplo, me decía que una de las cosas a las que no estaban acostumbrados y no se iban a acostumbrar nunca era recibir niños heridos, algo que les había pasado en varias ocasiones. Pero eso, que era lo que más les marcaba, era más bien puntual en Odesa, por ejemplo, que es una ciudad no afectada por los combates de forma directa. Lo que cada día les afectaba era pues, la salud de los niños y también la presión que ponen toda la población desplazada en esa zona. Son pequeñas cosas de la guerra que explican muy bien en qué momento está ahora Ucrania. Agus, dices en la crónica que en Ucrania hay redes de voluntarios que se tejieron a toda velocidad cuando empezó la invasión rusa. ¿Qué papel está jugando en lo civil y en lo militar? A mí es algo que me llama mucho la atención, porque esa fuerza de las redes de voluntarios se ha mantenido durante los meses. Una pasión que no se ha apagado, al contrario. Eso tiene una parte muy positiva, pero también tiene otra que a mí me llamó la atención y que es negativa, y es cómo se difumina la frontera entre lo civil y lo militar, ¿no? Aquí tienen mucha importancia en algunos de estos ámbitos las llamadas unidades de defensa territorial, que están dirigidas por militares en la reserva, y yo creo que hay un proceso en marcha de militarización de la sociedad civil, ¿no? Por tanto, es un asunto de complejo análisis, pero me llama la atención que, como comentaba antes Miquel, que la moral sigue por las nubes en el lado de Ucrania. Agus, tú fuiste a Ucrania inmediatamente después de la invasión rusa en los primeros días y entonces millones de personas estaban en las fronteras para salir del país, ¿no? Has vuelto hace poco con el conflicto ya avanzado. ¿Qué evolución has visto? ¿Ha cambiado la percepción de la población hacia la guerra? Bueno, pues lo que antes era una confianza en la victoria que a algunos nos parecía temeraria, ahora parece incluso bien fundamentada, ¿no? A mí me parece que es el gran cambio. Y luego también algo que he percibido en la gente es que, y también en las autoridades, cuando hablas con ellas, es que en realidad Ucrania lo que necesita, lo que quiere, es una victoria total. Todo lo que sea, pese a que evidentemente ha avanzado mucho, y esto es un planteamiento que se hace ahora y no al principio, cuando prácticamente Rusia había llegado a las puertas de Kiev. Pero todo lo que sea que Rusia siga teniendo un pie en el Donbass o en otras zonas del sureste de Ucrania, esto a medio plazo para Ucrania no es bueno. Yo creo que hay mucha gente que cree en la victoria total y absoluta. Por eso tengo mis dudas sobre hacia dónde puedan caminar las iniciativas de paz que pueda haber. Por el lado ruso sí que es cierto que evidentemente se confiaba en una victoria relámpago, pero ahora que ha pasado un tiempo, tampoco es del todo negativo ese escenario de tener, como decía antes, ese pie todavía en Ucrania. Lo hemos dicho, hay cerca de 8 millones de refugiados ucranianos en otros países, la gran mayoría en la Unión Europea, que acogió a estas personas poniendo en marcha una directiva especial de protección temporal, hay que recordarlo, algo que no ocurre para migrantes y refugiados de otras naciones, de otros continentes. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esos refugiados y de esos emigrados? Pues sí, Javier, como decía yo, la verdad es que en 5W hemos cubierto guerras y desplazamiento de población en todo el mundo, y nunca he visto algo así, ¿no? Cómo se abrieron las puertas y cómo estas personas han sido acogidas, en este caso mediante ese mecanismo extraordinario que activó la Unión Europea. Y bueno, yo pienso que la situación actual es la que se podría activar en muchas otras zonas del mundo. Y es que, bueno, ahora mismo hay creo que 1,5 millones de personas que están en Polonia, en Alemania más de 1 millón, países como República Checa medio millón, España creo que son algo más de 150.000 las personas de Ucrania que están aquí. Hay varios millones de personas, 3, que me parece que son 3 que volvieron incluso a Ucrania, y son personas que pueden trabajar, ¿no? Que tienen seguridad legal, y bueno, evidentemente han vivido momentos durísimos, pero sí que se ha hecho
todo lo que se ha podido para darles asistencia. Una nota a pie de página también, que lo tendemos a olvidar porque no nos llega tanta información, pero en Rusia hay 2,8 millones de refugiados ucranianos. Agus Morales, director de 5W, como siempre, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo tan necesario que hacéis en la revista. Igualmente, un placer siempre, Javier. Y de un conflicto que perdura a otro que parece encaminarse hacia la paz. Era uno de los países que más había crecido el continente, que mejores números mostraba y había dejado prácticamente atrás aquella época de hambrunas en las que se asociaba a Etiopía. Además, ese orgullo de haber sido, junto con Liberia, el único país africano no colonizado. Pocos países en el mundo tienen una situación tan delicada como la que tiene Etiopía y el mundo no se puede permitir que caiga. En el último año hemos contado uno de los conflictos más brutales del planeta. La guerra, que había empezado en 2020 en la región de Tigray, se había extendido en 2021 al resto de Etiopía. Hace poco más de un año, los rebeldes de Tigray habían avanzado casi hasta la capital, Addis Abeba, y nadie se atrevía a pronosticar el fin del conflicto. Pues bien, un año después, las dos partes han firmado un acuerdo de paz. Hemos hablado con Xavier Aldecoa, cofundador de 5W y corresponsal en África, para que nos cuente qué supone este compromiso. Sobre todo una brinda de esperanza. En 2 años han muerto miles y miles de personas, más de 2 millones de desplazados. Y este acuerdo de paz, digamos que es el principio del fin de una de las peores guerras de los últimos años en el continente africano. Anteriormente había habido otras treguas, pero siempre habían terminado en vuelta a la violencia. Ambos bandos se culpaban mutuamente. Los rebeldes de Tigray, que combaten por el poder regional, acusaban al gobierno, y el gobierno, que quería asegurarse el control militar, señalaba a los rebeldes. Xavier Aldecoa nos cuenta por qué podría ser diferente esta vez. Porque ha sido tan atroz el conflicto que las dos partes parece que están dispuestas a buscar una situación que sea la mejor posible dentro de esas discrepancias. Sobre todo van a haber cambios para las personas. Hay algunos compromisos aceptados que son, sobre todo, el cese de las hostilidades. Eso va a suponer que muchas personas que están atrapadas en la violencia van a poder tener acceso a comida. También está garantizada la ayuda humanitaria. ¿Cuál es la clave para que funcione? Donde está el kit de la cuestión es en el desarme del bando Tigray. Ahí ambos bandos habrían preferido una victoria incontestable, pero aquí en el acuerdo de paz lo que pide es que haya desarme de los Tigray. Si eso se consigue, habrá paz. Si no, ahí estará el kit de la cuestión y se volverá a haber conflicto. La noticia de la paz en Etiopía es importante pues, en una región que este año ha sufrido de manera brutal el impacto de la guerra en Ucrania en forma de hambre en Etiopía y más allá. Sí, Xavier Aldecoa ha llegado hace poco de esa zona de África, en concreto de la vecina Sudán del Sur, y nos hablaba de las consecuencias del conflicto de Ucrania, que aunque se combate a miles de kilómetros, tiene un impacto muy directo en la región. Dice que las bombas que suenan en Kiev resuenan en el continente africano, sobre todo porque gran cantidad de países, Sudán del Sur entre ellos, compran cereales de Ucrania y de Rusia, y eso, la guerra ha supuesto un aumento de los precios. Ha unido al precio de los combustibles, ha disparado el precio de alimentos básicos en los mercados y mucha gente se ha quedado sin poder comer. Y además esto se suma a que por cuestiones de cambio climático en el Sudán del Sur ha habido las peores inundaciones en décadas. Eso ha arrasado con algunos cultivos y la gente se ha quedado sin poder tampoco cultivar sus propios campos. Eso ha disparado al hambre hasta que el 80% de la población ahora mismo en Sudán del Sur necesita ayuda humanitaria urgente. Y en este contexto, las perspectivas para el año que empieza no son optimistas. Son de más hambre. De hecho, Sudán del Sur es uno de los focos más preocupantes para este año que empieza, junto seguramente al norte de Nigeria, Etiopía, como hemos comentado también, y Somalia. Ahí es donde sí que parece va a haber hambre. Y sí que apuntan a que será un año muy importante en lo político. 2023 será un año también de cambios. Es verdad que a la economía en algunos países anuncia cosas positivas, pero sobre todo también de urnas. En 2023 hasta 17 países van a tener elecciones, bien presidenciales o legislativas, y además que no serán de poco peso. Estamos hablando de Egipto, Sudáfrica, Nigeria, República Democrática del Congo o Zimbabue. Veremos qué eso significa en este continente tan diverso. Tan diverso y tan conflictivo. Nos alegra mucho la solución de ese conflicto en Etiopía, que parece que camina en la buena dirección, al mismo tiempo que nos preocupa lo que ocurre en esas otras zonas del continente africano que citaba Xavier.
Llegan las fiestas y Carne Cruda te quiere hacer un regalo. Oye, Sí, tú. ¿sabes que te regalamos 3 meses gratis de suscripción a Podimo? Ya sabes, la app de podcast y audiolibros donde se puede escuchar Carne Cruda. Y muchos más podcasts como Dos rubias muy legales, Malas personas, El sentido de la birra. La vida y tal y mogollón de audiolibros. ¿Y cómo conseguirlo gratis? Te preguntarás. Muy fácil, suscríbete en go.podimo.com/carnecruda. El enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Y en nuestras redes. Y ya está, así de simple. go.podimo.com/carnecruda. Y a disfrutar de 3 meses gratis de podcast a cascoporro. Hala, pues eso era. De nada, ¿eh? Y para terminar este recorrido de 5 países con 5 W, escuchamos ahora las voces de la tierra que resuenan en Latinoamérica. 40 años con las personas defensoras de derechos humanos. Contra la desigualdad. Por la no violencia. Contra la opresión. Por la educación y la transformación social. Voces de la tierra. Voces de la tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica. En colaboración con Brigadas Internacionales de Paz. Este año Colombia ha vivido un vuelco político. Por primera vez la izquierda gobierna el país. Gustavo Petro ganó las elecciones en junio con la promesa de cambios en materia de justicia social frente al legado de violencia, precariedad y descontento social que dejó el anterior gobierno. Maribel. Sí, el anterior gobierno, que era el de Iván Duque, un representante del uribismo que había defendido el no en el plebiscito del acuerdo de paz con las FARC que se había firmado antes de que él llegara al poder. Durante el mandato de Duque aumentó la violencia, hubo al menos 859 líderes sociales asesinados en esos 4 años, más desplazamientos forzados, se expandió el paramilitarismo, se reactivó el conflicto armado y al mismo tiempo crecieron también los cultivos ilícitos vinculados al narcotráfico. El nuevo presidente, Gustavo Petro, ha abierto negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, y ha llevado a cabo avances legislativos en su política fiscal y de paz total. A finales de agosto se presentó otro proyecto legislativo importante que ha quedado ensombrecido por los grandes titulares. Pues sí, ha quedado ensombrecido, pero es un proyecto de ley que es todo un hito en América Latina. Es un proyecto que reconoce y protege por primera vez el trabajo y los derechos de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Son mujeres que piden respuestas frente a 2 preguntas clave. ¿Qué pasó con sus seres queridos desaparecidos y dónde están? Se calcula que en Colombia, en el marco del conflicto, han desaparecido unas 200.000 personas y para respaldar a este colectivo nació la Fundación Nidia Erika Bautista. Lleva el nombre de una mujer desaparecida en la década de 1990 y fue su hermana, Janet Bautista, la que fundó la organización para apoyar a las familias de estas víctimas de desaparición forzada. ¿Y esta fundación ha sido la que ha promovido y conseguido que se lleve al Congreso este proyecto de ley? Así es, ha sido la promotora y hemos hablado con Janet Bautista, que nos explicaba por qué es necesaria una ley así. Hemos llevado a nuestras espaldas una carga de la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada que le corresponde al Estado. Ese trabajo que hemos hecho de irnos a los territorios, de enfrentar a los jefes paramilitares, de ir a los batallones, a las brigadas, a los organismos de seguridad, de recorrer caminos, ríos, trochas, manglares, no ha sido reconocido por el Estado. Entonces, ese es el fundamento de esta ley, porque no existe una legislación que proteja nuestro derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a no ser vulnerada en la integridad sexual y a la salud mental. Todo esto es lo que busca garantizar este proyecto de ley, ¿no? Decíamos que es una ley pionera porque en general se suele investigar lo que pasa con los desaparecidos, hay leyes que lo regulan, pero no se pone el foco en qué pasa con las personas que buscan a esos desaparecidos, ¿no? Ni tampoco regulan la discriminación y la injusticia que sufren en Colombia estas mujeres. ¿Y qué tipo de derechos se contemplan en este proyecto de ley? Pues son algunos que parecen tan evidentes como el derecho a la asociación o la reunión, ¿no? La ley les daría herramientas para combatir situaciones que afrontan día a día en su trabajo, como las que nos contaba Janet. Porque siempre nos están siguiendo agentes de inteligencia en nuestras reuniones, en nuestros plantones, marchas. Siempre hay personas tomándonos fotos, hombres a la salida de la oficina, haciendo inteligencia, como si estuviéramos cometiendo un delito y no como si estuviéramos ayudando al Estado a investigar los delitos. Entonces, digamos, cubre los derechos civiles y políticos, pero también cubre los derechos económicos, sociales y culturales, porque las mujeres dedican totalmente su vida y sus bienes a buscar a sus seres queridos,
Pese a su relevancia, como estamos escuchando, este proyecto de ley, Maribel, ha pasado muy desapercibido entre los medios. Estos se han enfocado en la ley de paz total, presentada en el Congreso, en la reforma fiscal, pero no en esto, que es un hito. ¿Por qué? Bueno, como dices, casi no ha ocupado ninguna portada en los medios porque la propia labor de estas personas buscadoras, de estas mujeres, está invisibilizada. Digamos que son personas de cuna humilde, personas pobres, de bajos recursos. Podría decirse que es una cuestión de clase. Son personas que poco importan a la sociedad. La sociedad es bastante indolente con el tema de las desapariciones forzadas y muy indiferente. Entonces, eso mismo también viene de parte del Estado, que no le da la suficiente importancia. Aspiramos a que en este gobierno haya un cambio sustancial respecto de esa mirada, pero la razón de la invisibilización es la discriminación. Discriminación y invisibilización, dice Janet. ¿Hay esperanza de cambio con este proyecto de ley, Maribel? Sí, sí que las hay porque es un proyecto que tiene un componente muy importante y reivindica a las mujeres buscadoras como constructoras de paz. Y ahora que se habla de la política de paz total por parte del gobierno de Petro, esta ley las colocaría como sujetos fundamentales en la estrategia política del gobierno. Ha sido muchos años de lucha en los que las mujeres buscadoras se han encontrado y se encuentran aún con muchas dificultades. Eso es, Janet nos hablaba también de estas dificultades que están relacionadas con esa falta de interés de la sociedad de la que nos hablaba antes. Pero no solo eso, también es una cuestión de seguridad y de amenazas. Esto es lo que contaba. No tenemos libertad para buscar a los desaparecidos. Entonces lo más difícil es cuando mi hija recibe amenazas, cuando dicen que va a ser represaliada con violencia sexual, o saber que van hombres a preguntarla, o cuando veo las familias también tan empobrecidas por la desaparición forzada, tan abandonadas del Estado. ¿Y en qué momento de su tramitación está esta ley? Está en la primera fase ahora, ha estado casi paralizada durante 3 meses y aún no se ha debatido, ¿no? La esperanza era que se debatiera antes del viernes pasado, que era el día del cierre de sesiones del Congreso, pero no fue así. Entonces hay que esperar ahora hasta que las sesiones empiecen de nuevo en marzo para que pueda ser debatido. No hay duda que su aprobación supondría un respaldo muy importante para el trabajo de miles de mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Sí, más que eso, sería algo sin precedentes. Así lo explicaba Janet. Sería un hito histórico que respondería a la esperanza y a la lucha que cada día muchas mujeres, cientos y miles de mujeres, hacen en los territorios más lejanos en Colombia, en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y a uno de estos territorios alejados de Bogotá, de los que habla Janet, creo que nos vamos ahora, ¿verdad, Maribel? Sí, nos vamos a Buenaventura, en el Valle del Cauca. Esta ciudad es el principal puerto de Colombia, pero también es uno de los municipios con más pobreza y más violencia del país. Aquí la práctica de las desapariciones forzadas ha sido generalizada. Las personas desaparecidas en el marco del conflicto se cuentan por miles. Y en este lugar trabajan Madres por la Vida. Es una asociación de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, trabajan para visibilizar la cuestión y para acompañar y dar ayuda en cuestiones de violencia sexual y, por supuesto, desaparición forzada. Hemos hablado con Luz Dari, que es una de las lideresas de esta asociación. Bueno, yo soy del departamento del Chocó Biográfico, el departamento más lindo que tiene Colombia, y a mí nadie me va a decir que no. Así de claro. Ella cuenta cómo al principio las desapariciones forzadas se daban en otras zonas de conflicto, como Montes de María, en la región del Caribe colombiano, y luego, a medida que se extendía la violencia, empezó a pasar también en Buenaventura. Nos tocó luchar, volvernos investigadoras sin ser investigadoras, volvernos abogadas empíricas, meternos la ley para poder reclamar y decir en Buenaventura sí se está desapareciendo a las personas, como lo sucedió y como lo estaba haciendo en los Montes de María. ¿Cuál es el objetivo de estas desapariciones forzadas y quién las lleva a cabo? Pues el objetivo de las desapariciones forzadas es diferente, por ejemplo, al del secuestro, ¿no? Que el secuestro pretende lograr un fin determinado, que normalmente es dinero, y la desaparición forzada tiene como propósito la propia desaparición. Es una estrategia que se han usado durante el conflicto en Colombia distintos grupos armados en sus luchas por el territorio, y en Buenaventura se ha utilizado con total impunidad, ¿no? El resultado es que se instaura el miedo y se deja a las familias conviviendo pues con un eterno interrogante. ¿Eso es lo que le ocurrió a Luz Dari? Eso es lo que la llevó a implicarse y a ser lideresa de Madres por la Vida. Ella es una mujer, impresionante, sobre todo valiente,
con muchos años de lucha y que ha vivido la desaparición forzada de 2 de sus hermanos. Tuvo que huir de su tierra hace más de 2 décadas. Ella nos lo contaba así. Tuve que salir en el 98 a raíz de la última toma guerrillera, pero esa última toma guerrillera me arrebató a Luis Alberto Santiesteban. Allá lo desaparecieron a mi hermanito. A nosotros nos mandaron a decir que no lo buscáramos, que lo habían torturado, que lo habían picado y lo habían arrojado al mar. Eso para nosotros fue un golpe durísimo. El padre mío murió de pena moral buscando a su hijo. El 24 de marzo del 2000 desaparecen a Pedro Manuel Santiesteban en Buenaventura. Y cuando nos mandan a decir a nosotros es como para que no dijéramos nada. Eso me dio pies para meterme por debajo, eso sí, muy por debajo, porque en Buenaventura no se podía hablar de la desaparición forzada porque usted también lo desaparecía. Luz Dari se metió a buscarlo y eso que no se podía ni hablar de esas desapariciones en Buenaventura por miedo. ¿Cómo cambió la situación? Pues al final la rabia pudo al miedo. Todo el mundo lo tenía callado, no lo podía hablar, hasta que un día lo reventamos en un estallido, como dice, así como pasó el paro, el estallido social en llanto, y dijimos, no podemos quedarnos calladas más las mujeres, no podemos seguir atragantándonos, porque a nosotros que nos están matando, nos están arrebatando nuestros hijos, a nosotros nos están desapareciendo nuestros esposos, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, y entre más lo tengamos callado, pues más vamos a tener que reventar de todo esto para que decirle que a los actores no le tenemos miedo. ¿Cómo impresiona la entereza de Luz Dari y cómo emociona ese estallido social de rabia frente a la impunidad? La presentación del proyecto de ley es un paso adelante hacia su protección. ¿Ha habido otras medidas anteriores que hayan puesto bajo el foco su trabajo? Bueno, la más relevante fue la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fue una unidad que se creó en el marco de los Acuerdos de Paz de 2016 y en un principio está destinada a realizar las labores de búsqueda en colaboración con los familiares, ¿no?, para localizar a las miles de personas desaparecidas en Colombia. Es una mujer que estas mujeres buscadoras como Luz Dari sienten como muy suya, pero también sienten que está estancada. La que se parió, la que parimos nosotros las víctimas, que es la unidad de búsqueda, todavía esté nomás en la elaboración del plan de búsqueda. Y para Buenaventura todavía no haya pasado nada en estos 5 años, 6 años que ya va a tener de haber salido. Yo sé que la búsqueda de Buenaventura, el piloto es duro, porque es que acá no se sabe dónde está el desaparecido. Yo sé. Y buscar en el agua es lo más duro. Buscar en el mar es más peor todavía. Estas mujeres llevan más de 3 décadas de lucha, que se dice pronto, 30 años, ¿eh? Ahora con la nueva etapa política en Colombia, Maribel, ¿tienen alguna esperanza real de que algo avance, de que algo cambie? Bueno, comentaban que el mayor reto es que se necesitan más de 4 años de legislatura para abordar de raíz las consecuencias de un conflicto que está tan adentro, ¿no?, tan arraigado y que se remonta a tantos años atrás. Hace falta más tiempo, pero bueno, el proyecto de ley es un paso y poco a poco más gente se va uniendo a esta lucha por la búsqueda de desaparecidos, algo que hasta hace muy poco era un tabú. Nos lo contaba Luz Dari. Créame que yo un día dije esta frase: algún día la sociedad de Buenaventura y las organizaciones de Buenaventura hablarán de los desaparecidos. La gente se reía cuando yo dije así. Créame que hoy en día hay más de 30 organizaciones trabajando por los desaparecidos, después de que era una sola. Y yo, ¿está viendo? Creyeron que era como antes, donde hacían y decían y la gente a callarse. No señor, esta no es la generación del adoctrinamiento, donde te metían. Más de 30 asociaciones trabajando y un proyecto de ley en el Congreso para garantizar los derechos y el reconocimiento de las mujeres y personas buscadoras de desaparecidos. Tanto trabajo para estudiar, carajo. Menos mal esa jodienda se acabó, la copa se repasó, se cambió y el pueblo despertó de la pesadilla, del arrodillamiento que dejó el opresor, se acabó. Nos quedamos con esta esperanza del cambio en Colombia, Etiopía, y te damos las gracias, Maribel, por este repaso global tan necesario y tan exhaustivo. Que pases felices fiestas, que sigas contándonos el mundo en 2023 junto a tus compañeros y compañeras que hacéis un trabajo imprescindible que tanto nos gusta. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias a vosotras. Hasta el año que viene. Se acabó, canta Alexis Play, una de las voces del estallido colombiano, y esto se acaba por hoy, pero mañana seguimos. Después de esta vuelta al mundo, volvemos aquí a España. Sí, aquí a España, porque, decirnos la verdad, ¿alguien entiende lo que está pasando con la renovación del Constitucional y las maniobras de los jueces conservadores en un Consejo General del Poder Judicial caducado? Yo sé que tú, Javier, sí, porque te has hecho un artículo y todo eso, pero a los oyentes les pregunto, decidme la verdad, porque a mí me está costando. Así que Vamos a intentar ser didácticos, explicar qué ha pasado paso a paso y hablar con juristas y expertos para saber a qué nos enfrentamos esta semana. Así que volvemos mañana. Hasta entonces, Que la radio os acompañe.